¿Alguna vez te has preguntado por qué el dolor parece buscar a ciertas almas con mayor intensidad? No es casualidad, querido espectador. Hay seres que están marcados por algo más grande que ellos mismos, almas destinadas a trascender, pero antes deben atravesar el fuego purificador del sufrimiento. Hoy te hablaré de algo que pocos comprenden, el poder transformador del dolor en aquellos espíritus que están llamados a elevarse por encima de la mediocridad humana. Esta no es una historia común, es la historia del devenir del superhombre, del nietzscheano, ese ser capaz de convertir su propia herida en la fuente de su grandeza. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción del sufrimiento. El dolor puede ser tu mayor enemigo o tu más poderoso aliado. Todo depende de cómo lo interpretes. Todo depende de tu voluntad de poder. Presta atención, porque esta revelación podría ser exactamente lo que has estado buscando toda tu vida. Imagina por un momento un espíritu elevado, un alma destinada a crear nuevos valores, a reinterpretar la existencia. Este ser no es como los demás, su sensibilidad es aguda como el filo de una navaja, su percepción del mundo es más profunda, más intensa, y precisamente por eso, también sufre con mayor intensidad. Nietzsche, ese filósofo del martillo, ese psicólogo implacable del alma humana, lo comprendió mejor que nadie. Lo que no me mata, me hace más fuerte, escribió, pero esta frase, tantas veces banalizada, esconde una verdad mucho más profunda. No se trata simplemente de resistir el dolor, se trata de amarlo, de abrazarlo como parte necesaria de tu destino. Amor fati, amar tu destino, incluso en sus aspectos más terribles y dolorosos. Cuando un espíritu elevado es herido, cuando es traicionado, cuando es incomprendido por una sociedad mediocre que teme a todo lo que se eleva por encima de ella, algo extraordinario comienza a gestarse en las profundidades de su ser. La herida se convierte en abismo, y como bien dijo Nietzsche, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Es en ese intercambio de miradas donde comienza la verdadera transformación. Es allí, en ese punto exacto donde muchos se desmoronan, donde el espíritu elevado encuentra su mayor oportunidad. El dolor te pone frente a una encrucijada, puedes sucumbir al resentimiento, a la moral del esclavo que Nietzsche tanto despreciaba, o puedes convertir ese dolor en tu combustible, en la materia prima de tu propia transmutación. Cuando hieren a un espíritu elevado, cuando lo hacen llorar, están desencadenando fuerzas que ni siquiera pueden comprender. Están, sin saberlo, forjando a un creador. El espíritu mediocre ve en el dolor un castigo. El rebaño, los últimos hombres como los llamaba Nietzsche, busca anestesiarse, escapar de todo sufrimiento. Hemos inventado la felicidad, dicen mientras parpadean, pero el espíritu elevado ve en el dolor una prueba, un desafío, una invitación a superarse a sí mismo. ¿Te han herido profundamente? ¿Te han traicionado? ¿Te han hecho sentir como un extraño en un mundo que no te comprende? Entonces, querido espectador, es posible que lleves la marca del destino. Es posible que estés llamado a algo más grande. El dolor es el cincel que esculpe almas extraordinarias. Sin él, permaneceríamos como bloques de mármol sin forma, atrapados en la mediocridad de una existencia sin propósito. Cuando un espíritu elevado llora, sus lágrimas no son de derrota, son el preludio de su metamorfosis. Son el agua que riega la semilla del superhombre que habita en su interior. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir ese potencial dentro de ti, esperando ser liberado? Nietzsche comprendió que el nihilismo, esa sensación de que nada tiene sentido, es simplemente una fase transitoria, es el crepúsculo necesario antes del amanecer de nuevos valores. Cuando todo lo que creíamos se desmorona, cuando nuestros ídolos caen, cuando nuestras verdades se revelan como mentiras, es entonces cuando tenemos la oportunidad de crear. Y la creación, amigo mío, siempre nace del caos. Se debe tener caos dentro de uno mismo para dar a luz una estrella danzarina, nos dice Nietzsche. El espíritu elevado que ha sido herido se enfrenta al abismo del sinsentido, mira hacia esa oscuridad y, en lugar de retroceder aterrorizado,
se lanza a ella con los brazos abiertos, porque sabe, intuye, que en esa caída encontrará su vuelo. Es la paradoja del sufrimiento transformador. Para elevarse, primero hay que descender. Para encontrar tu propia luz, primero debes abrazar tu sombra. ¿Estás dispuesto a abrazar tu sombra, espectador? ¿Estás dispuesto a amar incluso las partes más oscuras de tu destino? Lo que muchos no entienden es que la herida del espíritu elevado no es un evento aislado, es parte de un patrón más amplio, de un destino que se está desplegando. Ese destino no es impuesto desde afuera, no es el fatum de los antiguos, esa fuerza externa que nos controla. El destino del que hablamos es la expresión de tu naturaleza más profunda, de tu voluntad de poder. Y la voluntad de poder no es simplemente el deseo de dominar a otros, es la fuerza vital que busca expandirse, superar obstáculos, crear nuevas formas. Es la vida misma en su aspecto más dinámico y creativo. Cuando hacen llorar a un espíritu elevado, están activando esa voluntad de poder. Están, irónicamente, ayudándolo a descubrir su verdadera naturaleza. El dolor se convierte así en el catalizador de una transformación que ya estaba latente. La ofensa, la traición, el rechazo, todos estos son simplemente los disparadores de un proceso que ya estaba inscrito en el ADN espiritual de ese ser destinado a la grandeza. ¿Cuántas veces has sentido que tu sensibilidad era una maldición? ¿Cuántas veces has deseado no sentir tan profundamente, no ver tan claramente, no anhelar tan intensamente? Esa sensibilidad que te hace vulnerable al dolor es la misma que te permitirá crear valores nuevos. Es la misma que te permitirá ver más allá de las apariencias, más allá de la moral del rebaño, más allá de las convenciones que mantienen a las almas mediocres en su cómoda prisión. El espíritu elevado que ha sido herido tiene ante sí tres caminos posibles. El primero es el del resentimiento, el de la moral del esclavo que convierte su impotencia en bondad y la fuerza de otros en maldad. El segundo es el del último hombre, ese ser satisfecho con su pequeña felicidad, con sus pequeños placeres, con su pequeña vida. Pero existe un tercer camino, el camino del superhombre. Este camino no consiste en negar el dolor ni en vengarse de él. Consiste en transmutarlo, en convertirlo en obra de arte, en hacer de tu vida una obra de arte, a pesar de todo y gracias a todo. La alquimia espiritual del superhombre transforma el plomo del sufrimiento en el oro de la creación. Cuando un espíritu elevado llora, sus lágrimas contienen los elementos necesarios para esta alquimia, contienen la sal de la experiencia, el mercurio de la reflexión profunda, y el azufre de la pasión transformadora. Con estos tres elementos, el espíritu elevado realiza la gran obra, la creación de sí mismo. Nietzsche nos habla de las tres transformaciones del espíritu: el camello, el león y el niño. El camello carga con el peso de los valores establecidos, de las expectativas ajenas, del deberías. El león dice no a esas cargas, destruye los viejos ídolos, hace espacio. Pero solo el niño, en su inocencia creadora, puede decir un sí sagrado a la vida, puede crear nuevos valores. El espíritu elevado que ha sido herido pasa por estas tres etapas. El dolor lo carga como un camello, la indignación lo transforma en león rugiente, pero solo cuando alcanza la inocencia del niño, solo cuando redescubre la alegría de crear sin resentimiento, se convierte verdaderamente en un. ¿Eres tú ese espíritu elevado? ¿Has sentido el peso del camello? ¿Has rugido como el león contra aquellos que te hirieron? Ahora es el momento de preguntarte, ¿puedes convertirte en niño? ¿Puedes redescubrir la inocencia creadora después de todo lo que has sufrido? ¿Puedes decir sí a la vida, incluido el dolor que te ha traído hasta aquí? El mundo necesita espíritus elevados que hayan atravesado el fuego. El mundo necesita creadores que conozcan el abismo por experiencia propia. El mundo necesita que hayan transmutado su dolor en potencia creadora, porque solo ellos pueden mostrar un camino más allá del nihilismo que amenaza con engullir nuestra época. Solo ellos pueden crear nuevos valores que afirmen la vida en lugar de negarla. Cuando hacen llorar a un espíritu elevado, están sembrando las semillas de su propia superación. El dolor es el arado que prepara el terreno para una cosecha mayor. Y aquellos que creen haber vencido a ese espíritu elevado,
Aquellos que se regocijan en su sufrimiento, no comprenden que están presenciando simplemente el preludio de una gran sinfonía. No comprenden que están contribuyendo, sin saberlo, a la creación de algo que los superará por completo. La voluntad de poder del espíritu elevado no busca venganza. Eso sería demasiado pequeño, demasiado humano, demasiado esclavo. La voluntad de poder del espíritu elevado busca crear, superar, transformar. Busca convertir cada obstáculo en estímulo, cada herida en fuente de conocimiento, cada caída en impulso para un vuelo más alto. Mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati, no querer nada distinto, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y menos aún disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario, sino amarlo. Estas palabras de Nietzsche contienen la clave de la transformación del espíritu elevado. Amar lo necesario, amar incluso el dolor, amar tu destino en su totalidad, no por masoquismo, no por resignación, sino porque comprendes que todo ello es parte de tu camino hacia la grandeza, porque comprendes que sin ese dolor no serías quien estás destinado a ser, porque comprendes que, como decía Nietzsche, el grado y tipo de la sexualidad de un hombre llegan hasta el último pico de su espíritu, y aquí, sexualidad debe entenderse como esa fuerza vital, esa potencia creadora que puede ser sublimada en las formas más elevadas del espíritu humano. El espíritu elevado que ha sido herido no busca la compasión. La compasión, tal como la entendía Nietzsche, puede ser una forma sutil de desprecio, una manera de afirmar nuestra superioridad sobre el que sufre. No, el espíritu elevado no quiere tu lástima, quiere tu reconocimiento, quiere que veas en su transformación un ejemplo de lo que es posible, quiere inspirarte a abrazar tu propio destino, a convertir tu propio dolor en potencia creadora. Si te reconoces como ese espíritu elevado, si has sentido la marca del destino en tu propia carne, si has llorado lágrimas que parecían arrebatarte toda esperanza, recuerda, ese dolor no es tu enemigo, es tu maestro más severo, pero también más honesto. Es el crisol donde se forja tu grandeza, es la noche oscura que precede a tu amanecer como creador de valores, y cuando emerjas de esa oscuridad, cuando hayas transmutado tu sufrimiento en obra, cuando hayas convertido tu vida misma en obra de arte, comprenderás que no había otro camino posible, comprenderás que cada lágrima era necesaria, que cada traición tenía un propósito, que cada rechazo te acercaba más a tu verdadera naturaleza. Este es el secreto que pocos comprenden, el dolor del espíritu elevado no es un accidente, es una iniciación, y quienes provocan ese dolor son, irónicamente, los iniciadores inconscientes de un proceso de transmutación que los trasciende por completo. Cuando hacen llorar a un espíritu elevado, están poniendo en marcha fuerzas que no pueden controlar ni comprender. Están, sin saberlo, contribuyendo a la creación de algo que los dejará atrás. Así que, si te han herido, si te han hecho llorar, si te han traicionado, recuerda, eso no te define. Lo que te define es lo que haces con ese dolor. Lo que te define es la obra que creas a partir de él. Lo que te define es tu capacidad para decir sí a la vida a pesar de todo y gracias a todo. Porque ese sí, ese amor fati, esa aceptación creadora de tu destino, es lo que te convierte en un auténtico espíritu elevado, en un endevenir, en un creador de valores nuevos en un mundo sediento de sentido. Mira lo que sucede cuando hacen llorar a un espíritu elevado. Nace un creador. Nace alguien capaz de transmutar el plomo en oro, el sufrimiento en obra, la caída en vuelo, y el mundo, aunque no lo sepa, está esperando precisamente eso, está esperando a aquellos que han llorado y, a pesar de todo, o tal vez gracias a todo, han encontrado la fuerza para crear, porque, como bien sabía Nietzsche, solo los que han descendido a su propio infierno pueden traer de vuelta el fuego que iluminará nuevos caminos para la humanidad.